Ahora sí, iniciamos con el tema de cambios de centro de trabajo. Maestro Raúl, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestras y maestros a nivel nacional. Nuevamente aquí reunidos con ustedes para explicar el proceso de cambios de centro de trabajo. Como ustedes bien saben, es un proceso adjetivo, no es un proceso sustantivo del sistema para la carrera de las maestras y maestros. ¿A qué me refiero? Los procesos sustantivos pues, vienen siendo como la admisión, la promoción con sus distintas facetas, la promoción vertical, la promoción de horas adicionales y la promoción horizontal, que es la asignación de recursos a los maestros que obtienen con base en el presupuesto autorizado un incentivo adicional. ¿Por qué proceso adjetivo? Porque precisamente en el artículo 90 de la ley se señala este proceso, que es la oportunidad de ofrecerles a los docentes lo que conforme a derecho les corresponde, que es optar por un cambio de centro de trabajo. Este proceso de cambio de centro de trabajo lo tenemos implementado desde 2018, o sea, no es un proceso novedoso, pero sí hemos fortalecido las acciones de control, porque no obstante la difusión, el seguimiento y la normatividad, se siguen presentando estos cambios de centro de trabajo en forma discrecional. Vale la pena destacar que hemos hecho un seguimiento muy puntual a nivel nacional. Cada una de las entidades son quienes operan este proceso y es de vital importancia. Tenemos un calendario que a continuación la licenciada Karina les podrá comentar con mayor amplitud de este proceso tan importante que le da certidumbre y posibilidad a los maestros de poderse acercar a los lugares en donde radican. Sí, el calendario está en el acuerdo que se publicó el 17 de noviembre de 2023, se encuentra en el anexo 1, también se encuentra en el anexo 1 de todas las convocatorias que han expedido los estados. El 17 de noviembre se publicó el acuerdo. El 6 de febrero se publicaron las convocatorias de las entidades federativas. Entre el 12 de febrero y el 17 de mayo se realizó el registro y verificación documental, la validación de solicitudes, la notificación de la respuesta a las solicitudes de las maestras y los maestros participantes. En el periodo del 20 de mayo al 7 de junio de 2024, es decir, estamos en la fecha, se están atendiendo los recursos de reconsideración. El 31 de mayo será la publicación de espacios disponibles en el proceso de cambios de centros de trabajo. El 10 de junio se publicará el listado nominal ordenado de resultados y entre el 11 y el 21 de junio de 2024 se harán los eventos públicos de autorización de los cambios de centros de trabajo. ¿Qué aspectos tienen una importancia sustantiva en este proceso? Primero, es independientemente de la inscripción, la entrega de documentación, la validación por parte de las autoridades educativas, pues independientemente de que las autoridades educativas revisan, sí nos hemos encontrado con problemas muy reiterados de documentación apócrifa, documentación inclusive que no comprueba fehacientemente lo que en un momento dado dice su cédula. Entonces, precisamente por eso es importante que entreguen la documentación y verifiquen, porque inclusive ustedes firman la entrega y recepción de esta documentación. Ahora, una vez que ya se integra la documentación, pues viene precisamente otra fase importante que son los recursos de reconsideración. En los recursos de reconsideración, el docente, ustedes maestras y maestros, tienen oportunidad de que si no están de acuerdo, poder emitir un recurso de reconsideración ante la instancia que emite y que le da seguimiento al proceso, que es precisamente las entidades federativas a través de las unidades estatales del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Finalmente, si de existir todavía algún problema o alguna situación que en algunas ocasiones ustedes lo han denunciado, podrán ustedes recurrir a poder meter una inconformidad, pero fuera de este recurso de reconsideración. Ahora, algo muy importante que inclusive nos han hecho preguntas muy reiteradas,
a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros es qué se debe de hacer en el momento que no obtienen el cambio conforme a la lista ordenada. Ustedes pueden emitir su inconformidad, ya no un recurso de reconciliar su inconformidad, y mandarlo a la unidad, tanto estatal como nacional, su inconformidad de que se presentó una situación irregular en la entidad federativa. Es muy importante, aquí hemos velado por la transparencia, tenemos instrucciones muy precisas de nuestra titular, la maestra Adela Piña Bernal, de darle un seguimiento y que exista total credibilidad. Otro aspecto muy importante en estos cambios de centro de trabajo es evitar ya llevar a cabo cambios discrecionales. Usos y costumbres, era muy reiterado que se hacían cambios entre directores, se hacían cambios entre supervisores, jefes de sector, los mismos niveles educativos. Queda muy claro y precisamente por eso en la normatividad se señala con mucha precisión que el único proceso o la única forma de hacer un cambio de centro de trabajo es a través del proceso. Y también el proceso considera algunas, digamos, excepciones, como son los cambios por excepción, que en un momento más les explicaremos. Sí, los cambios por excepción son los cambios que se dan por necesidades del servicio, causas de fuerza mayor, enfermedad, peligro de vida o de seguridad personal. Cuando se trata de necesidades del servicio, estos 4 cambios que son excepcionales se encuentran muy bien descritos en el acuerdo que emitió la unidad y también se encuentran suscritos en las convocatorias que emiten las entidades federativas. Las necesidades del servicio, ahí se tomarán en cuenta las medidas para preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio educativo y evitar el riesgo de dejarlo descubierto en atención al interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su derecho a la educación. La autoridad educativa, es decir, la entidad federativa, justificará y determinará el cumplimiento de las circunstancias descritas en la autorización de los cambios de adscripción por esta razón. Ahora bien, por causa de fuerza mayor… Si me permites nada más ampliar un poquito, desde la etapa anterior, desde el 2023, fui muy claro y enfático en qué debemos de considerar como necesidad de servicio. Este es un proceso que inclusive, o una actividad dentro del proceso, que se debe llevar, y esto que lo escuchen muy bien mis compañeros titulares en los estados del SICAM, este proceso lo deben de realizar previo precisamente a la dictaminación conforme a la lista ordenada de docentes. ¿Por qué? Necesidad de servicio, como bien se señala, es cuando hay reducción en la matrícula escolar. Ahorita nos encontramos con un fenómeno nacional que es la cresta de la población ya no está en educación básica, sino en media superior y superior. La realidad es que en muchas, no en algunas, en muchas entidades federativas, las escuelas están quedando sin grupos y los grupos sin los alumnos. La cresta de la población ya no está en educación básica. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando existían 20, 15 grupos o 8 o 9 escuelas en una supervisión? Pues hacer los ajustes correspondientes y estas son las necesidades de servicio. Independientemente de esto, también existe necesidad de servicio cuando existe una vacancia definitiva de un docente que lamentablemente tiene una defunción, tiene una renuncia, un cambio de entidad federativa, por distintas circunstancias, deja el servicio educativo sin atender. Entonces ahí lo que deben de hacer precisamente las entidades federativas en el primer caso es atender con cargo a la vacancia que se les reporte al 31 de mayo las necesidades de servicio. Y en el segundo caso, que son vacancias definitivas, sustituir estos lugares, estos centros de trabajo con docentes que están en la lista ordenada, que no alcanzaron inclusive un grupo, pero todos estos cambios son temporales, mismos que se deben ratificar al próximo ciclo escolar. Adelante, Karina. Sí, hay otro cambio que se da excepcionalmente, que es el causa de fuerza mayor.
Se entiende como causa de fuerza mayor un acontecimiento que impida en forma absoluta continuar desempeñando la función en un centro de trabajo, por ejemplo, los desastres naturales, entre otros. La autoridad educativa, es decir, las entidades federativas, realizarán lo conducente. También existe otro cambio, que es por enfermedad. La maestra o maestro que solicite el cambio de adscripción deberá presentar el certificado médico o documento oficial emitido por la autoridad educativa de seguridad social respectiva, en el que se advierta claramente que, de continuar en el actual centro de trabajo, se pone en riesgo su salud. Las autoridades educativas, es decir, las entidades federativas, podrán solicitar la opinión de la autoridad en materia de salud que corresponda para la procedencia de lo señalado en esta fracción. Existe un último cambio excepcional, que es el peligro de vida o de seguridad personal. Deberá acreditarse con el dictamen emitido por el área jurídica de cada autoridad educativa a partir de los documentos expedidos por las autoridades ministeriales o judiciales que presente la maestra o el maestro que solicite su cambio de adscripción, en los que se advierta que, si continúa laborando en el mismo centro de trabajo, existe un riesgo que pone en peligro su vida o seguridad. En el dictamen al que se hace referencia, deberá atenderse lo señalado en los protocolos de actuación ministerial y judicial en la investigación de delitos e impartición de justicia en los ámbitos de competencia federal o local según corresponda, además de las perspectivas de género para los casos aplicables en los referidos protocolos. Estos dos tipos de cambio, por un lado el de enfermedad, debe ser avalado, certificado o justificado o emitido el comprobante correspondiente por alguna institución de origen federal o estatal, por ejemplo, ISSSTE, Seguro Social o en su caso los organismos de salud de los estados. En el caso de la situación por peligro de vida, aquí se le ha pedido, se les ha sugerido, se les ha solicitado a los organismos jurídicos de las entidades federativas que ellos sean quien validen, que aseguren que se reúnen los requisitos para que se lleve a cabo este cambio. En muchas ocasiones nos han hecho la consulta distintos maestros que tienen amenaza, por ejemplo, ahorita es desafortunadamente muy reiterado, de gente que los amenaza de muerte, ponen en peligro la vida y señalan que no pueden inclusive levantar un acta en la presidencia municipal o no pueden levantar un acta en las áreas fiscales porque temen por su seguridad. Aquí lo que les hemos sugerido es que asistan a la entidad federativa, asistan a otra instancia de gobierno y que precisamente acompañe y avale este movimiento en el área jurídica de las entidades federativas. Sí, los cambios, hay que ser muy reiterativos, que los cambios de centros de trabajo de estado a estado no los regula la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos cambios de estado a estado los regula la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública. Y ustedes pueden consultar la convocatoria en http://cambiosinterestatales.c.gov.mx. Que generalmente ahí el periodo de ese proceso es similar al de cambio de centro de trabajo dentro del Estado. Precisamente, buena pregunta, licenciada Sandra. El 15 de mayo venció la convocatoria para poder escribir este tipo de cambios de centro de trabajo de Estado a Estado. E independientemente de eso, también se generan permutas, también se generan cambios presupuestales. Entonces vale la pena que consulten la página de DGRIO, ya se puso la liga, para que ustedes verifiquen qué alternativas se tiene. Desafortunadamente la Secretaría, la UCICAM, no hemos podido atender con tanta prontitud o tanta cantidad este tipo de solicitudes, porque son pocas las entidades que responden ante esta demanda nacional. Ahora bien, maestros y maestras,
Los cambios de centros de trabajo en educación media superior se realizarán conforme a la normatividad y los mecanismos que determinen las autoridades de este tipo educativo, para lo cual deben considerar lo previsto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que establecido en el acuerdo y en lo que corresponda y las demás disposiciones aplicables. También este tipo de cambio de centro de trabajo, hay que recordar que tenemos en primer término lo que le corresponde a UCICAM es los cambios dentro de la misma entidad federativa, hacia el interior de la entidad federativa. Los cambios de centro de trabajo interestatales de una entidad federativa a otra le corresponden, como ya lo comenté, a la de Río. Y los cambios de centro de trabajo de educación media superior le corresponden a las autoridades tanto de la Subsecretaría de Educación Media Superior como a los organismos que coordinan esta instancia. Ahora bien, maestros y maestras, los medios de contacto son los correos que se encuentran señalados en los medios de comunicación de la convocatoria emitida en cada entidad federativa. Y hay otro medio de contacto que es importante también que lo conozcan, que son los cambios.cct.ucicam@nube.cep.gov.mx. Vale la pena destacar lo que les comenté hace unos minutos, que donde recibimos mayores correos es cuando son recursos de reconsideración. Los recursos de reconsideración deben de ponerlos ante la instancia que emite la convocatoria, en este caso quien opera los cambios interestatales o intraestatales, son las entidades federativas. No obstante, de persistir la duda, pueden ustedes presentar su inconformidad ante las ligas que están en la página de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Maestro Raúl, y una consulta. En el caso de los cambios que nos comentó la licenciada Karina, causas de fuerza mayor, necesidades del servicio, bueno, causas de fuerza mayor, que los que tiene que tramitar el trabajador, ¿eso lo hacen igual con quien emite la convocatoria o con su área de recursos humanos o con quién deben de ingresar ellos su documento? Debe de ser en este caso, ante la instancia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en el Estado, que está plenamente coordinada con el área de recursos humanos y el área de planeación. Entonces hacen la solicitud. Ellos hacen en muchas ocasiones el cambio automático. ¿Cómo nos damos cuenta cuando procedieron conforme a la norma? Todo cambio debe de actualizarse en el analítico de plazas el centro de trabajo. Entonces, cuando nos mandan las entidades federativas a nivel estatal hacia la federación, esas modificaciones que deben de realizarse en el estatus de los maestros, en el analítico de plazas, ¿por qué se debe realizar esto? Porque si no, en el momento que el docente se inscribe para participar y obtener un reconocimiento o estímulo de los que otorga la UCICAM por ley, pues no hace check, o sea, no coincide con el centro de trabajo y automáticamente lo vota como no procedente. Entonces, sí es muy conveniente, maestros, que estén ustedes atentos a que si se realiza un cambio de centro de trabajo sea conforme a la norma, porque precisamente la ley y la normatividad, el acuerdo correspondiente de cambio de centro de trabajo, señala que los cambios que se realicen fuera del procedimiento autorizado en la ley no serán regularizables. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya puedo iniciar con las consultas que nos han estado enviando aquí durante la sesión. Nos preguntan que en Tabasco, en telesecundaria, nos pregunta José Luis, no están poniendo el listado disponible ni la zona que pertenece a la escuela, la ubicación exacta, ya que algunas ni municipio tienen solo localidad de nombre, existiendo muchas del mismo. O sea que en el listado que está publicando la entidad federativa, entonces eso es para compartirlo con el Estado, con Tabasco, ¿verdad? Así es.
Se pueden comunicar con UCICAM Durango, ya que están aceptando como antigüedad interinatos. El año pasado sucedió lo mismo y merma a los maestros que nos ganamos nuestra definitividad de manera más rápida. Eso lo comenta Marc López. Tomamos nota con mucho gusto y verificaremos con las autoridades educativas del estado de Durango de esta denuncia que se está presentando. Sofía Salander, no habrá otra oportunidad para reconsideración, no puede subir un documento. Híjole, lamentablemente son 15 días hábiles y si nosotros ampliamos este periodo para ingresar un recurso de reconsideración, tendríamos que ampliar los demás procesos. No se puede ampliar este periodo. Humberto Ramírez, soy de nivel medio superior de DGTA ICM. ¿Puedo hacer mi cambio a otro estado de Oaxaca a Chiapas? Eso, tal y como lo comentamos hace un momento, tendría que verlo con las autoridades de educación media superior o con la dirección general correspondiente. Es que en el caso de media superior no hay publicación de convocatoria, maestro, únicamente es a solicitud de cada uno de los trabajadores. Sí, sí hay publicación de convocatoria y hemos tenido solicitudes, nada más que desafortunadamente aquí quien opera, quien coordina, es la Subsecretaría de Educación Media Superior. Muy bien. Selene Morales, ¿las permutas también se dan dentro del proceso de cambios? De cambios interestatales, o sea, de una entidad federativa a otra, sí. En el caso de cambios dentro de la misma entidad federativa, no está previsto en la ley. Naya Castellanos, soy de educación especial en Veracruz, me encuentro en un CRIE y no me permiten participar en cambios. ¿Esto es correcto? ¿Por qué nos niegan este derecho? Tenemos la pregunta que nos hicieron hace algunos días y tenemos la respuesta. Los CRIE son orientación hacia los alumnos y padres de familia. No es un servicio educativo, no son maestros que tengan una función docente y la norma es clara. Para participar en los procesos de reconocimiento o de estímulo o cambio de centro de trabajo, en el SICAM debe de cumplir con la función de la plaza. Tane, yo me cambié por convocatoria y hoy me rechazan porque mi clave presupuestal corresponde a un tabulador 2 y llegué al municipio de Acapulco, que es tabulador 3. Bueno, este tema Sí. tomamos nota, lo vamos a comentar con la autoridad educativa, porque pues no sé también si le convenga, en este caso, maestra, es una maestra, ¿verdad? Sí. Una dama. No sé si le convenga, pero desafortunadamente Acapulco es zona 3, que es una zona económicamente, salarialmente más cara que zona 2. Por lo que yo percibo, usted está cobrando zona 2, pero trabaja en zona 3. Ahí tendrían que actualizar la categoría de la plaza en la zona que le corresponde. Pero aquí el problema que tenemos con Guerrero son los recursos presupuestales, porque hacer más cara la zona 3 tendría que aportar la entidad federativa un recurso adicional. Pedro Guizar, ¿cuál es el medio de contacto para reportar una irregularidad en el proceso de cambios en Nayarit? Ante el correo electrónico de la unidad de Nayarit y de no haber respuesta ante la UCICAM. Gracias. En caso de todos los compañeros que están en un centro de trabajo distinto y solicitan cambio y no se dan, ¿quién debe hacer la reubicación correspondiente para que esos espacios estén disponibles? La autoridad educativa, tanto la UCICAM como el área de personal, y con el acompañamiento, como lo dije hace un momento, con la dirección de planeación. Mari Gallegos Lezama, si estoy en primaria de jornada regular, ¿puedo cambiarme a jornada ampliada? Siempre y cuando la entidad federativa tenga autorizado este servicio por educación básica. Hay que recordar que la jornada ampliada se limitó en esta nueva reforma educativa, pero no obstante algunas entidades federativas la siguen proporcionando. Ahí había que checar si en un momento dado la entidad federativa tiene vigente la jornada ampliada en las escuelas de educación básica. Belén Godínez, ya salió la lista preliminar, pero no me tomaron en cuenta mi posgrado. ¿A dónde debo enviar mi queja?
o en la lista definitiva se acomodará la lista sin necesidad de enviar nada? Debió de haber ingresado, estamos en el proceso, como lo dijo la licenciada Karina, en los recursos de reconciliación. Debe de haber ingresado ya su recurso de reconciliación para que le corrijan esta situación del grado académico. Ahí, maestra Belén, ya lo que nos comentó el maestro Raúl y la licenciada Karina es que ahorita estamos en el tiempo para que puedan promover su recurso de reconsideración. Ya nos dijeron ese documento, ese escrito, qué son los apartados que debe tener. Si no les quedó claro ahorita en la sesión en vivo, pueden revisar el acuerdo, pueden revisar la convocatoria, ahí viene ya de manera específica el documento que deben de redactar con la problemática que usted menciona sobre su resultado. Pero recuerden que son 15 días hábiles, entonces hay que estar atentos ahí con el periodo. Son los 15 días a partir de la publicación de los resultados que hizo el Estado. Arias de Calderón, ¿qué puedo hacer? Soy de secundaria general, llevo años sin poder moverme porque solo ofertan lugares de 20 o 25 horas y yo tengo 31. Tampoco quiero renunciar a algunas horas porque mis claves no están descompactadas. Una de mis claves es de 22 y la otra de 9. Imparto la asignatura de español. ¿Hay alguna solución para mí? Ahí, maestra, lo que hemos dialogado, hemos tratado de buscar siempre el sí y nunca el no. Ahí lo que usted puede hacer en la entidad federativa es solicitar que le busquen un cambio de centro de trabajo de acuerdo a los módulos de la materia que imparte, que son 5 horas por módulo. Usted podía buscar que le ajustaran esas 5 horas por módulo. Por ejemplo, la plaza de 22 pudiese quedar con 4 módulos de 5 horas. En el caso de las 2 horas sobrantes, si la escuela a la que se va todavía tiene disponible las tutorías, pudiese usted tener 1 hora todavía más de tutoría. Tendría 1 hora sin ejercer. Esa la puede meter en un momento dado, con acuerdo de la entidad federativa, en algún programa específico autorizado de educación básica co-curricular para la entidad federativa. Y así secuentemente con las demás horas, maestra. Gracias. Nos dicen que en Veracruz no aparece la lista de espacios disponibles, pero la licenciada nos dio una fecha que apenas va a ocurrir, ¿verdad? Dice Veracruz, ¿cuándo publica lugares disponibles? La publicación de espacios disponibles en el proceso de cambio es el día 31 de mayo de 2024 para todas las entidades. Entonces, Nancy Cárdenas, para que estés pendiente, apenas va a ser este viernes. Andrea Manzano, hay una cuestión para los maestros de artes. Cuando hay un espacio, no nos lo dejan tomar porque dicen que no son compatibles. Ejemplo, se supone que mi plaza es de artes y cuando quise obtener un cambio me lo negaron por decir que el espacio era de danza, cuando se supone que todos los espacios son aptos para docentes de artes. Es muy injusto que no permitan ocupar estos lugares. Vamos a tomar nota. Aquí el problema que tenemos similar al de artes es precisamente también con física, con educación física, con inglés, que es el número de horas que aparece en el mapa curricular. Ahí deberíamos de tomar en cuenta, maestra, el número de horas que tiene por grupo el mapa curricular y si los puede dar. Pero vamos a tomar nota de esto y nos comunicaremos a la entidad federativa correspondiente. ¿Cuándo entró en cambio en automático por cumplir 1 año con mi plaza? ¿Tengo que participar en este proceso en automático o si nadie elige mi lugar puedo quedarme donde estoy sin entrar en el protocolo? Sí, un requisito para poder participar en los cambios de centros de trabajo lo dice en el artículo 90, que es que deberán de tener 2 años en el servicio. Entonces no cumple usted con los 2 años en el servicio. Ahí tendría que cumplir con el servicio los 2 años. Seguramente también hay otra, digamos, estoy pensando en voz alta. Seguramente el maestro que está escribiendo, licenciada Sandy, sí, obtuvo su plaza el ciclo escolar anterior, el 2023-2024. Si es esto, fue por admisión o fue por promoción. Tiene nada más un solo año de antigüedad. Según lo estipulado en la normatividad vigente,
¿Cómo se debe de llevar a cabo la dictaminación? Pues tienen prioridad aquellos docentes que participaron en el proceso, porque se privilegia, es sustantivo, la antigüedad en el proceso de cambio de centro de trabajo. Una vez cubierto esta actividad que se atiende a los docentes que participaron en el proceso, entonces ya se continúa con los docentes que tienen una inscripción temporal que obtuvieron una admisión o una promoción el año pasado. Hay que recordar que hay cadenas de cambio. Regularmente, de la vacancia que existe, en el momento que se ocupa un lugar vacante, un lugar disponible, se queda la vacancia del docente que en un momento dado estaba ocupando un lugar. Ese automáticamente ese lugar pasa a disposición de los docentes que quieran ocuparlo. Entonces, seguramente, por lo que estoy escuchando, este maestro ingresó el ciclo escolar anterior o se promovió y tiene un solo año de antigüedad. Entonces tiene que esperar a que se dictamine los lugares una vez que concluye el proceso regular de cambios de centro de trabajo. Y de hecho, cuando participan tanto en el proceso de admisión como en promoción, les dicen cuando les otorgan la plaza que es un centro de trabajo temporal, ¿no? Provisional. Así es. Su área de adscripción. Sí, vale la pena, no perdernos en la terminología que nos puede confundir. Una cosa es la basificación en la plaza, una cosa es el código 09 cuando ustedes participan en el proceso, por ejemplo, de admisión o promoción, que es un código temporal de 6 meses, y a los 6 meses, al día siguiente, después de cumplir los 6 meses, tienen posibilidad de obtener la definitividad en la plaza, que es algo maravilloso porque anteriormente no se hacía así. Hemos estado basificando a miles de personas, miles de docentes, porque tenían los códigos sin poderse basificar. Entonces, una cosa es la titularidad en la plaza y otra cosa es la vacante disponible en centro de trabajo. Ustedes pueden tener la titularidad en la plaza, pero pueden estar temporalmente en el centro de trabajo. ¿Cuándo se da la definitividad? Hasta el proceso siguiente, en el cual ustedes participan, pero al concluir el proceso o la actividad de asignación de lugares disponibles a los docentes que participaron en el proceso. Maestro, hay 2 o 3 consultas que he visto sobre este mismo tema. Raúl Silver, ¿cómo aplica a los que nos cambiamos en el ciclo escolar pasado y nos desvincularon carrera magisterial del concepto 07? Y en la convocatoria no aparecía que iban a separar el concepto del 07. ¿Esto es ilegal o es legal lo que hicieron en el Estado? Yo diría que es irregular. Sí tuvimos un problema a nivel nacional en donde al haber no nada más en cambio centro de trabajo, sino promociones verticales o promociones horizontales, no les regularizaban el concepto o estímulo de carrera magisterial o del K1 que es en el servicio profesional docente. Esto ya quedó completamente acordado y regularizado con el área de nómina educativa federal. Recuerden una cosa, maestros, que el estímulo tanto de carrera magisterial como el K1 o como el O1 son permanentes. Gracias. Liliana Sáenz, ¿por qué si quiero un cambio de centro de trabajo en el estado de Durango me descompactarán carrera magisterial? Ya comentó el maestro Raúl que no. Nancy Cárdenas, antes de tener mi base cubrí varios interinatos. ¿Cuentan para mi antigüedad? No. Gracias. ¿Cuándo sale la lista ordenada por materias? No, creo que esta pregunta no corresponde al proceso de cambios de centro de trabajo. En Puebla no me dan respuesta de mi recurso de reconsideración. Yo creo que aquí por los periodos que nos comentaron están en tiempo, ¿verdad, Lick? Para que les puedan responder. Ahí pues deben de estar atentos del correo electrónico a través del cual enviaron ustedes el recurso de reconsideración. En Chihuahua puedo participar en el proceso de cambios y de horas adicionales a la vez. Sí.
Soy docente de actividades musicales en preescolar, pero trabajo en el nivel de inicial. ¿Puedo cambiarme de centro de trabajo en preescolar? A ver si... Soy docente de actividades musicales en preescolar, pero trabajo en el nivel de inicial. ¿Puedo cambiarme de centro de trabajo a preescolar? Pues aquí tendríamos que revisar. En primera, la función es acompañante de música. En segunda, tenemos que ver qué categoría tiene, con qué código lo tiene, si es definitivo, si es temporal, y tendríamos que ver también, para participar en el proceso de cambios, se tendría que ver si cumple con la función, con el centro de trabajo y con la categoría. Muy bien. Francisco Javier Núñez, Jalisco no da información sobre los cambios de director, no se sabe si las reuniones serán presenciales y en la página de Mi Muro Recrea no dan respuestas. Este comentario lo compartimos con el Estado de Jalisco para que puedan informarles. En Puebla me enviaron rechazo por haber colocado una calificación incorrecta. ¿Qué procede si yo ingresé los datos correctos? Puede ser manipular la información ya que no hay registro en la plataforma. A lo mejor aquí estaría en tiempo de su proceso de recurso de reconsideración. Si en mi escuela van a cerrar grupos por falta de matrícula, ¿nos reubicarán o cómo hará para no quedarnos sin trabajo? No, bueno, ahí que quede muy claro, maestros, nunca se atentará contra los derechos laborales de los docentes. Independientemente de que se reduzca la matrícula escolar, se cierren grupos, ustedes pueden permanecer y tener la seguridad que se respetarán los derechos laborales. Traducidos, nunca se les quitará la plaza y lo único que pueden ustedes tener como respuesta es llevar a cabo la actividad de algún programa alterno que autorice educación básica o en dado caso ser adscritos a otro centro de trabajo. En las convocatorias se indica que para solicitar cambios debes de tener la categoría y nombramiento definitivo. Sin embargo, en Nayarit permiten a personal con categorías docentes participar en cambios con personal de asesoría técnica pedagógica con clave. Bueno, esto igual es para reportarlo con la entidad federativa. Bueno, aquí a ver, los maestros, quede muy claro, maestro, los maestros que tienen categoría o clave de asesor técnico pedagógico clave, que participaron en la primera y segunda etapa para obtener esa clave durante el servicio profesional docente y están adscritos a una supervisión, sí pueden tener cambio de centro de trabajo. Uno, no se les niega el derecho que obtengan un cambio de centro de trabajo. Ahora, los maestros que tienen categoría docente, que participaron en la tercera y cuarta etapa para obtener cambios de clave a ATP, pero en ese tiempo se canceló el servicio profesional docente y se dio la creación del sistema para la carrera de los maestros y maestros, obtuvieron esos docentes con su plaza de docentes el K1. Si ellos en un momento dado, no es el K1, es el incentivo por asesor técnico pedagógico, es el KW. El KW lo obtuvieron, ellos también, estos docentes deben de estar en funciones ya sea de supervisión o ya sea de docente. También pueden tener cambio de centro de trabajo. Los que definitivamente no pueden tener cambio de centro de trabajo son aquellos docentes que obtienen por reconocimiento su asesoría técnica pedagógica. Y hay una lógica muy simple, maestros. En primera, el lugar que dejan vacante es temporal. ¿A qué me refiero? Que los docentes van a cubrir esta función de asesor técnico pedagógico por reconocimiento por 3 años. Entonces, al terminar esos 3 años, deberán de regresar a su centro de trabajo. Si ellos solicitan al segundo año que tienen la antigüedad un cambio de centro de trabajo, les faltaría nada más 1 año para poder ser readscritos a la escuela correspondiente. Entonces tendrían que hacer un cambio de donde obtuvieron el cambio a su escuela. Entonces aquí lo que tenemos que garantizar es la prestación del servicio educativo en las escuelas. Cielo Gamboa, me van a meter en proceso de cambio porque tengo 1 año de promoción vertical y mi lugar es temporal. Quiero saber si tengo que entrar al protocolo de cambio a fuerza o no entrar si nadie elige mi lugar en los cambios de los directores con más antigüedad.
No tiene que entrar, es automático, maestro. Si usted tuvo una promoción vertical el ciclo escolar anterior, no hay necesidad que usted se inscriba, es automático. La entidad federativa, a todos estos docentes que obtuvieron admisión, promoción vertical o horas adicionales, les tratará de atender y los convocará para que con las vacantes de cambios de centros de trabajo, ustedes pueden elegir una adscripción definitiva. Ahora, si nadie, ningún docente se interesó por el centro de trabajo que actualmente está, seguramente la entidad federativa le contestará que no hay problema y le podrá dar la definitiva de ese lugar. Tenemos también muchas consultas sobre, consultas, quejas sobre los 2 años del proceso de cambios de centro de trabajo. Y la licenciada, la experta, en la abogada. Los 2 años están regulados en el artículo 90, entonces para que se cambiaran esos 2 años se necesitaría legislar, que eso no nos toca a nosotros, le tocaría por facultades a la Cámara de Diputados hacer una reforma para quitar los 2 años que vienen en la ley. Entonces los 2 años está por ley. Ahora, vale la pena destacar que hay una excepción y son los cambios de excepción. Los cambios de excepción que ya los especificó con claridad de la licenciada Karina, no es necesario que un docente opte por cambio de excepción si no tiene los 2 años de servicio. Y esos cambios de excepción están perfectamente autorizados en el proceso de cambios de centro de trabajo. Andrea Vidales, entré al proceso de cambios, pero no me llegó algún correo de aceptación. ¿Cómo sabré si obtendré mi cambio? Que esté al pendiente de la notificación de la autoridad educativa estatal, porque como ya lo comentamos ampliamente, todavía estamos en proceso de concluir los recursos de reconsideración. Eduardo Tolentino, ¿qué pasa si tengo mis claves con varias materias? ¿Es forzoso que cuando me cambie me tengan que dar las materias que doy actualmente o puedo elegir? Pues aquí tenemos un problema de compatibilidades. No hemos tenido respuesta, desafortunadamente, de las materias que deben de ser compatibles. Aquí tendríamos que esperar a la decisión de la Subsecretaría de Educación Básica, donde pueden existir compatibilidades en cuanto a las asignaturas, para que ustedes pudiesen elegir en qué lugares hay vacantes, de acuerdo al mapa curricular que actualmente está vigente a nivel nacional. El ejemplo que da el maestro es que él tiene 18 horas de química, 3 de tutoría, 6 de educación física, 9 de integración curricular, en total 36. Todas son base. Si me cambio, ¿serán las 36 en química o cómo funcionaría? Pues de acuerdo a las necesidades de servicio, de acuerdo a la disponibilidad que tengan los planteles. Pudiese usted cambiarse, maestro, hasta en 2 o 3 planteles todavía. Se permite que las horas se den hasta en 3 planteles. Gracias. Para realizar los cambios de centro de trabajo en horas clase, se realiza un filtro de cambio hora clase compatible o se puede dividir mi plaza en caso de no alcanzar las horas. ¿Lo vuelvo a leerle? No, sí, le entendí. Aquí, desafortunadamente, maestro, lo que se tendría que hacer en el caso suyo, la entidad federativa tendría que ver la posibilidad de otorgarle el cambio y llevar a cabo un proceso de descompactación de claves y ubicar las plazas y las horas en donde corresponden, donde usted realmente las está ejerciendo. Porque ahorita cobraría en un solo centro de trabajo las plazas que ejercería en 2 centros de trabajo. Entonces se llevaría a cabo un proceso de regularización. Aquí valía la pena que usted se presentara ante la entidad federativa y comente esta situación. Dayan Moreno, ¿qué sigue si ya tengo mi folio de cambio? Es la primera vez que me registro, ¿me pueden orientar? Sí, se sugiere, maestra, que revise la convocatoria emitida por la unidad del sistema y la convocatoria que emitió su entidad federativa, para que revises el calendario, para que vea las actividades del cambio de ciclo escolar en las etapas consecutivas.
Si estuve de beca comisión, al regresar inmediatamente puedo solicitar el cambio o debo esperar 2 años para solicitarlo. Hay que recordar que la beca comisión es un reconocimiento, un estímulo, y en un momento dado este estímulo suspende la función que usted venía llevando a cabo de manera regular. Entonces sí debe de iniciar la permanencia una vez que se integra usted a la función que le corresponde a su categoría plaza. ¿Dónde podemos proponer que se haga el cambio de requisito de 2 años? Ya nos comentó la licenciada Karina. En el Congreso. En Chiapas, los que obtuvimos promoción horizontal en 2023, al cambiarnos a otro centro de trabajo, ¿perderemos nuestro incentivo? No, ¿qué incentivo, perdón? El horizontal. El de horizontal. No pierden el incentivo. Se requiere un análisis reflexivo. Yo cambié por un proceso jurídico. Tengo 22 años de servicio. Me mandaron a una escuela muy lejana por castigo. Mi adscripción dice va por causas de fuerza mayor y por necesidad en el servicio. ¿Puedo participar en el proceso de cambios? Sí puede participar en el proceso de cambios de acuerdo con los requisitos que establece la convocatoria que haya emitido su entidad federativa. ¿Por qué en secundaria piden que el número de vacancia sea exacto a las horas con las que uno cuenta? Si existen asignaturas como tutorías o integración curricular que podrían permitir llegar a la escuela con un excedente. Si tiene vacancias, el problema que tienen en algunas entidades, sí se puede cambiar y pueden optar por esas materias, tanto tutoría como la de integración curricular. Integración curricular. Pero el problema que luego tienen en las entidades federativas es que esos espacios curriculares ya están ocupados. Si existe, hay que recordar que tutoría es solamente 1 hora por docente. Entonces habría que revisar el mapa curricular y las características de las plazas para que pudiesen complementar sus horas que tienen frente a módulo. ¿Hay algún documento que sustente los movimientos por decremento? No existe ningún documento que avale que existe decremento. ¿Hay posibilidad de retractarme de un cambio de centro de trabajo? Se recomienda que no se haga esta retractación de cambios de centro de trabajo toda vez que afecta el servicio público educativo, entonces porque ese cambio no lo podría ocupar otra persona, entonces por la cadena de cambios que existen, entonces no. Sí, aquí el problema que tenemos, maestros, es que quienes han asistido al proceso de cambio de centro de trabajo saben de antemano que en el momento que un docente acepta un espacio vacante, en ese momento el lugar que anteriormente ocupaba queda como vacante y en ese momento también puede optar otro docente por ese espacio que está dejando el docente. Entonces retractarse tendría que echar atrás toda la cadena de cambios, toda la secuela que tuvo la maestra o maestro haya aceptado un cambio de centro de trabajo. Por eso lo que hemos contestado es que no es posible retractarse una vez que haya aceptado el cambio correspondiente. En el estado de Veracruz, en el sostenimiento estatal, ¿por qué las plazas de jubilación se resguardan para escalafón sindical? Si se ha dicho que todos los cambios deben pasar por los procesos que convoca UCICAM. Pues mal hecho, y nada más sí quiero aclarar que una cosa es la definitividad en la plaza y otra es la definitividad en el centro de trabajo. Pero si es así, lo vamos a comentar con el estado de Veracruz. Deberían de tomarnos en cuenta los que somos docentes y estamos en la función de ATP que no podemos pedir cambio y nos afecta a nuestra antigüedad. Yo no pude cambiarme porque estoy en la función, pero soy docente. Por favor, pido que tomen cartas en el asunto. Lo veremos a la brevedad, maestro. Maestro, siguen preguntando que si al cambiarse les descompactan el proceso de el incentivo de carrera magisterial. No, lo que nos ha externado la Dirección General de Nómina Educativa, la de GESANEP, es Dirección General del Sistema de Administración de Nómina Educativa Federalizada, por eso digo la Dirección General de Nómina Educativa, es que deben de subir primero el movimiento, las áreas de personal
de las entidades federativas deben de subir primero el movimiento de cambio de centro de trabajo y inmediatamente subir otro movimiento en donde se actualice el concepto de carrera magisterial o el K1 o el O1. Que los cambios primero se hagan en la misma zona, otro proceso de zona a zona, porque esto nos impide movernos los que ya estamos, que se haga como antes. Se hagan los de la misma zona y después otro proceso de zona a zona. En el acuerdo que se emitió para el 2024-25, se especifica con claridad que la entidad podrá proponer actividades adicionales de acuerdo a sus entornos regionales y locales, y en esto se incluye este tipo de cambios. Lo que hemos insistido con las entidades federativas, con las autoridades educativas estatales, es que todo debe estar regulado por el proceso de cambios de centro de trabajo. ¿A qué me refiero? Sí se puede llevar a cabo este tipo de cambios, pero siempre y cuando sí se inscriban los docentes de zona, en la misma zona, al proceso de cambios de centro de trabajo. OCAP Arevlo deberían de realizar los cambios fundamentados en la antigüedad en la función que cada individuo ejerce, no la antigüedad en el servicio. Aquí tenemos un problema, maestro, sí, tiene razón. La lista de ordenamiento se conforma con la antigüedad en el servicio educativo, porque se privilegia la antigüedad del docente en el servicio educativo, no en la función. En la función puede tener 2 o 3 años, pero en el servicio educativo puede tener 30, 40, 50 años. Entonces es la antigüedad en el servicio educativo y para fines de empate es la antigüedad en la función. Deberían permitir que los que tenemos código 95 podamos participar en los cambios. Pasan los años y no reanuda el titular ni nos podemos acercar a nuestro hogar. Jesús Martínez. Este código 95 a partir de la ley del SICAM cambió de interinato ilimitado en plaza ocupada, que era antes de 2019, allá por 2018 hacia atrás, pasó a ser un tiempo fijo por más de 6 meses. En ninguno de estos se menciona que tenga o sea, hay confusión. Cuando es un interinato ilimitado en plaza vacante definitiva, se permitió que este código se utilizara para todos los beneficios o estímulos del SICAM. Sin embargo, este código también le daba la oportunidad, como bien lo señala usted, maestro, a ocupar interinatos limitados, inclusive por ciclo escolar y indefinidos, teniendo la plaza ocupada, o sea, teniendo propietario el docente. ¿Qué pasa si en alguna ocasión, muchos de estos ya no han regresado, pero un porcentaje, aunque sea mínimo, qué pasa si ya cuando regresa a su centro de trabajo, le dicen que la plaza ya no está en la escuela Benito Juárez, sino está ya a 20, 30 kilómetros del lugar donde estaba anteriormente? Los derechos laborales del docente cuando pidió licencia es en el centro de trabajo donde estaba y con sus percepciones y con la misma plaza. Por eso no podemos dar cambios de centro de trabajo con código 95. Jonathan Antillón, si soy de primaria y mi esposa de preescolar, los dos solicitamos cambio, ¿hay alguna forma de que si me dan mi cambio también pueda llevar a mi esposa al mismo lugar? Híjole, no sé si ella lo autorice, pero bueno. No, cada uno debe de meter su cambio y ojalá y les toque la suerte de que sean dictaminados en el mismo momento. Roberto Aldair, yo cumplo con 2 años para realizar el cambio, pero quiero permutar con una maestra que solo tiene 1 año, pero ambos tenemos código 10. ¿Podemos realizar la permuta? En algunas entidades, con base en sus leyes estatales, han publicado permutas de acuerdo a la ley laboral. No está regulado las permutas por el SICAM, por el sistema de la carrera de las maestras y maestros. No obstante, sí nos han informado que debe de prevalecer también la antigüedad. Ahí había que consultar si tiene este proceso implementado la entidad federativa en donde está maestro y las características, porque eso no se regula a través del SICAM. Jagniel Herger, ¿las plazas asignadas para admisión durante este ciclo escolar van a ser publicadas para este proceso de cambios?
Como que no fue claro, licenciado. Okay. O sea, las plazas se publican, sí. la vacancia se publica y sobre eso participan los docentes para poder acceder a ellas. A lo mejor usted se refiere a los lugares. Los lugares, como yo se los comenté, quedan asignados con base a lo que en un momento dado tiene la entidad federativa como lugares vacantes. Pero una cosa es la plaza y otra cosa es el lugar de adscripción. Tengo 20 horas con son 2 claves de 10 horas. ¿Me pueden dividir la plaza? Tengo Sí. 20 horas, sí. ¿Sí? Sí, Okay. ese es un proceso de descompactación. Muchas gracias, maestro. Pues creo que esas siguen llegando consultas, pero ya son sobre los mismos temas Reiteradas. que ya nos compartieron ustedes información. No sé si nos quieren dar algún mensaje o alguna recomendación a las maestras y maestros que participan en el proceso de cambios de centro de trabajo. Karina. Sí, es importante que revisen en el calendario anexo de las convocatorias estatales para que se den cuenta que estamos en el periodo del 20 de mayo al 7 de junio, donde se están presentando los recursos de reconsideración y que ahí en las convocatorias vienen los requisitos, que sean que estén muy atentos y que cumplan con todos los requisitos para que esos recursos se puedan atender. Nada más reiterar, maestros, maestras y maestros, que estén muy vigilantes de los cambios que se realizan en la entidad federativa. Recuerden que el único proceso a través del cual se pueden hacer cambios de centro de trabajo es el proceso de cambios de centro de trabajo definido con precisión en el artículo 90 de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Y allí también, en la misma ley, se aclara que no se regularizará ningún cambio de centro de trabajo que no sea a través de este proceso. Y también que señalarles que no nada más son los 2 años de antigüedad para poderse realizar un cambio de centro de trabajo. Están los cambios de trabajo por excepción, que también son bastantes los que se nos presentan por distintas circunstancias. Y pues desearles